Muy bien, comunidad científica, con todos ustedes, muy buenas tardes. Voy a dar inicio a mi ponencia titulado Políticas municipales en el ordenamiento de los mercados de abastos de la región Puno. Está compuesto por mi persona, Juan Mauricio Pilco Churata, Cintia Juliana Pilco Quispe y un Alexander Pilco Quispe. Bueno, el contenido que vamos a arribar se tratará sobre el resumen, introducción, marco referencial, metodología, resultados, discusión y conclusiones. Voy a empezar con el resumen. El resumen que trata tiene un propósito de verificar el grado de incidencia de las políticas municipales en el ordenamiento de los mercados de abasto de la región Puno. Esto quiere decir que en las municipalidades están olvidados. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer conocer el día de hoy. El método será prospectivo, transversal, observacional y analítico, de diseño no experimental, entendido dentro del tipo de indagación aplicada. Esto significa que resolverá la problemática de la sociedad. A su vez, hemos estimado de una población total de 3.732 puestos de vendedores. Además, se ha utilizado el método de muestreo aleatorio simple por proporciones. Se ha empleado, en todo caso, un nivel de confiabilidad del 95%. Esto nos revela que es cierto. El resultado obtenido refleja el valor de asociación en 62,4%, lo que indica una relación moderada para el cotejo que se eligió una muestra de 264 comerciantes. En conclusión, las políticas de propuestas normativas influyen directa y significativamente inversa en el ordenamiento de los mercados municipales de abastos en el ámbito de las municipalidades provinciales de la región Puno. Quiero empezar con la introducción partiendo del estudio que hemos arribado. En él hemos hallado justamente a nivel de mercados innovados a nivel mundial. Tenemos al mercado municipal de Sao Paulo, Brasil. Efectivamente, nada tiene que envidiar a este mercado con los demás mercados, sino, ¿qué pasa? Sucede de que nuestras autoridades, los funcionarios públicos, no están resolviendo las problemáticas justamente que requiere nuestra región Puno. Por eso podríamos decir, acontece una realidad triste, lamentable, podríamos decir, en la región Puno, donde requiere cambios de estructuras obsoletas que fueron construidos durante décadas pasadas, justamente los mercados que nosotros vemos abandonados a su suerte. ¿Qué sucede, por ejemplo, si nosotros observamos una comparación con el mercado de Sao Paulo, Brasil, y con el mercado que nosotros tenemos acá en la ciudad de Juliaca, el mercado municipal de San Luis? Completamente da una vergüenza, justamente ¿por qué? Porque a nivel de que es totalmente olvidado en el sentido de que no se puede hacer nada. En este caso, de repente, pues falta la labor de los ciudadanos, a su vez también la labor de los funcionarios. En todo caso, el objetivo es transformar esas asociaciones compuestas de personas que se dedican a puestos de venta en empresas societarias por los gobernantes y vecinos que tienen que agregarse a este tema que nosotros hemos abordado. En el ámbito del marco referencial, ¿qué nos dicen los autores? Por ejemplo, tenemos acá a Enrique Elías, justamente habla de la transformación. ¿Qué quiere decir? En la ley de lo que es, en todo caso, nosotros vamos a encontrar que es fácil justamente transformar las empresas. En todo caso, las personas que tienen que tener, en todo caso, pensar de que efectivamente el objetivo de solucionar lo que nosotros vemos, la informalidad, se tiene que legalizar. De tal forma, se tiene que tributar. Entonces el Estado, en vez de apoyar para que pueda tributar, no se está dando este espacio de legalizar a este negocio tan importante que debería de reflotar la economía regional y, ¿por qué no mundial? Luego tenemos a García Pérez, lo que nos dice, en todo caso,
la transformación, la innovación, se ha dado justamente en los mercados municipales de Madrid, ¿no? En un periodo de 2003 hasta el 2011. Esto requiere que en los diseños de transformación no es pues noche a la mañana, sino tiene que efectuarse algunas políticas a largo plazo que tendría que desarrollarse un cambio total en la región Puno. Requiere entonces trabajos de plan de desarrollo concertado a largo plazo. Otro autor tenemos, muchos autores, por ejemplo, nos dicen que el mecanismo que nosotros contemplamos a través de la participación ciudadana es interesante, pero ¿de qué sirve si nosotros vamos a hablar de participación ciudadana si no lo damos? Las autoridades se han olvidado de repente para que puedan colaborar con los ideales que tienen los ciudadanos, no los escuchan. Entonces, ¿de qué serviría si nosotros hablamos de esta transformación, de este cambio que necesita nuestra región, si no escuchamos en todo caso a los ciudadanos? Por otro lado, tenemos sin acciones que nosotros podemos ver de estas instituciones. Si nosotros no vamos a legalizar, ni la autoridad tampoco va a tener que confusionar, en todo caso, la sociedad civil. Estamos divorciados tanto lo que es las autoridades y la sociedad civil. ¿Esto qué quiere decir? Ambos, si nosotros no estamos unidos, no vamos a lograr hacer, en todo caso, la transformación de los nuevos diseños, no solamente estructural, lo que es infraestructura, sino también de normativizar, en todo caso, lo que son las normas que requiere justamente la regulación en este negocio. Luego tenemos lo que es la legitimidad. ¿Qué tiene que hacer? Que la participación ciudadana tiene que tener voz y voto, y de tal forma tendría transparencia, de tal forma la gobernabilidad estaría abierto, estaría cumpliéndose lo que nos dice el gobierno abierto, y acá nos dice Nasser y otros. En cuanto a la metodología, hemos encontrado un método aplicado porque se va a resolver la problemática de la ciudad, en este caso, que vendría a ser los mercados olvidados, que tendría que cambiarse. Entonces, este método que hemos aplicado, entonces se tiene que resolver esa problemática. En cuanto al diseño, es no experimental, porque no se ha manipulado, y tampoco se ha tenido que cambiar estos datos que nosotros hemos estudiado, de acuerdo a Hernández Sampieri. La aprobación estuvo conformado por 3.732 y a su vez el instrumento que se ha utilizado el cuestionario. La muestra ha estado por 264 participantes, en este caso de personas que se dedican a este negocio en el mercado, en los mercados municipales. En los resultados vamos a encontrar en lo que es la asociación de las políticas municipales con el ordenamiento que requiere, en todo caso, este sector. Tenemos, por ejemplo, que nunca se recuerda las autoridades al momento de aplicar políticas de ordenamiento. A su vez, podríamos tener un referente bueno, pero esa voluntad no solamente es ganas para que nosotros podamos trabajar, sino que también tiene que tener esa predisposición de las autoridades, se tiene que trabajar justamente tanto la autoridad y los gobernantes. Entonces no hay ganas que se tiene que necesitar en este estudio, ¿no? En lo que es, a veces, ya estamos acostumbrados a decir, ¿no? El ordenamiento se da a veces, de vez en cuando, y además estamos regular a nivel de repente cuando nosotros queremos trabajar, sin ganas. Entonces la autoridad, y a su vez de repente, en este caso, si nosotros encontramos a los participantes, a los vecinos, desanimados, en todo caso, vamos a estar encontrados justamente con este panorama que tenemos el porcentaje del 22.3%. Y a su vez, es mala, o como nosotros podemos decir, es siempre, ¿no? Vamos a estar olvidados, también vamos a tener esa característica del 20.5% de malo y a su vez también de siempre. Entonces no vamos a cambiar, no vamos a estar de repente con esa predisposición tanto de las autoridades y los gobernantes. Por otro lado, tenemos la discusión, eso quiere decir que tengo estudios que se han relacionado a los autores que han llegado a este mismo propósito que hemos estudiado. Por ejemplo, tenemos a Rodríguez Albán, 2020,
nos muestra que los diseños de las políticas municipales en las regiones como La Libertad, el 39% de los funcionarios nunca y algunas veces les permite describir el problema público. ¿Esto qué quiere decir? Que justamente el 39% de los funcionarios no describen el problema, no lo ven, ¿no? Y eso es lo que pasa también en nuestra localidad. Sabe de repente la autoridad, pero no le da la gana. Entonces tampoco los ciudadanos se involucran. Entonces, eso es lo que pasa. La autoridad no conoce, tampoco los pobladores disciernen ese caso. Estamos olvidados justamente en este parámetro ambas partes. Seguidamente, un porcentaje de nunca y algunas veces evitan ceñirse a un caso específico. De verdad, no se dedican al ordenamiento de repente de mercados. Seguramente van a ordenar una parte, de repente la problemática de la ciudad, pero no se da un trabajo específico donde debe elaborar de ese trabajo dedicado justamente a los mercados municipales. Otro lado tenemos que el 28% de los funcionarios opinan que casi nunca y algunas veces elaboran lineamientos prioritarios. O sea, la priorización, la necesidad, no lo ven la necesidad, sino ven otras necesidades más prioritarias para ellos de repente para que puedan resolver. Por otro lado tenemos a González Scandi, dice, 2019, nos relata que para procesos participativos vecinales se requiere voluntad política de los gobernantes. Eso es cierto, ¿no? Si no tenemos voluntad política para que nosotros podamos transformar, cambiar estos mercados obsoletos, obviamente no va a haber despertar tampoco de los ciudadanos. Por otro lado tenemos a Contreras y Montesinos, 2019, que los mecanismos de participación ciudadana deben estar suscritos al diseño institucional de los órganos de administración del Estado. ¿Qué quiere decir? Que los órganos de administración tienen que formalizar, legalizar a la participación ciudadana. Luego tenemos a Rivas Chávez y a Franco, donde exhiben que los mercados municipales deben ser asignados siguiendo un proceso debidamente diseñados y orientados al perfil del comerciante. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente el trabajo que tiene que hacer la autoridad debe estar orientado a la cultura, en todo caso orientado a los vendedores. O sea, no lo vamos a dar pues a los vendedores que tengan conocimiento o hayan estudiado, no. Tienen una cultura, cierto, pero también la autoridad debe dar esas charlas que necesita justamente el comerciante, que debe ser legalizado, y justamente en ahí va a contribuir también los ciudadanos. Eso debe entenderse en todo caso en este punto. Luego voy a llegar a las conclusiones. Se determinó que las políticas municipales, al ser asociado con el ordenamiento de los mercados municipales, no es una gestión desarrollada por la autoridad edil, tampoco son aplicadas. Las reglamentaciones municipales pensando en los mercados de abasto deben ser priorizados en razón de los usuarios del ámbito de la región pública. En esa perspectiva se resaltan las acciones participativas de la sociedad civil como un nexo de diálogo representativo ante la autoridad edil en las políticas propositivas de reestructuración, el rediseño, transformación y ordenanzas municipales al nivel comparativo del mercado municipal de Sao Paulo, Brasil. Finalmente, en un gobierno abierto, transparente, con rendición de cuentas, donde las autoridades ediles deberían reconocer a la sociedad civil para que tenga facultades de legislar en las sesiones del Consejo Municipal. Muchas gracias por su atención, muchas gracias comunidad científica. He concluido con mi ponencia.